Buenos días, mi nombre es Jimmy y hoy estoy haciendo el podcast de Europeans Against Fake News. Esto es un programa cofundado por CERF de la Unión Europea en el cual se busca dar herramientas a los jóvenes para que puedan combatir las fake news a través de las redes sociales. Bienvenidos al podcast de Europeans Against Fake News. Quería daros primero la bienvenida para que sepáis que un poco vamos a hacer el podcast. Quería comentaros, que están haciendo ellos el programa abajo y que saber que me digáis un poco vuestra opinión, ¿no? Del programa este, si os está gustando, si no, si habéis aprendido algo de momento. Sí, nos está gustando mucho encima porque nos han hecho una breve explicación abajo y nos han introducido un poco dentro de lo que es el proyecto, qué son las fake news, cómo detectarlas más cerca de nuestro entorno y cosas así. Y a mí me ha gustado mucho lo que estamos haciendo por ahora. ¿Tú conocías un poco también el tema de lo que Sí, son las fake news? también nos han dicho que en España nos habían puesto una gráfica que la primera era falsa, que decía que España era la que más afectaba a las fake news, pero luego era la tabla verdadera y estaba en el cuarto puesto porque las fake news afectan mucho a los países. Bueno, o sea que realmente el cuarto puesto tampoco es... No es el mejor puesto para estar, pero dentro de lo que cabe es bien. Buenos días a las tres. Quería daros la bienvenida al podcast de Europeans Against Fake News. Hoy a lo largo del día vais a tener una serie de actividades, os van a informar acerca de lo que son las fake news. Quería saber que, como ya habéis empezado, quería saber un poco qué habíais aprendido, si os ha gustado lo que habéis ido haciendo. Desde vuestro punto de vista. ¿Queréis bien, mal? Sí, no, bien, muy ¿Habéis bien. aprendido algo? Sí, Por ejemplo. a identificarlas según pues la fecha, el autor y también estamos aprendiendo sobre el pensamiento crítico. Sí, sobre todo el pensamiento crítico. Yo de eso no sabía nada y a partir de aquí como que sí, he aprendido cómo construirlo. De acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Vale, pues si queréis pasamos a las preguntas. Vale. La primera pregunta de todas es saber si en algún punto de vuestra vida habéis tenido algún contacto con lo que son las fake news, ya sea que habéis podido reconocer lo que es una fake news o si alguna vez os habéis creído en lo que es una fake news. ¿Habéis tenido algún contacto? Probablemente sí, pero como todavía no entendíamos mucho del tema, no creo que llegáramos a identificarlas. Claro, a mí también me ha pasado. Yo creo que alguna vez en mi vida he tenido fake news, me han salido ya sea por TikTok, Instagram o sitios web, y posiblemente yo me las haya creído por el tema de que no sabía sobre las fake news. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo y sobre todo aquí en España como que hay muchas, las veo por todas partes y ya no, es que ya no es solo en las redes sociales, también incluso en las noticias, están por todas partes. Además, como que parecen que parecen de verdad todas, ¿verdad? Ya sean positivas o negativas. ¿Cómo os habéis sentido en estas situaciones? O sea, cuando habéis visto la fake news y después os habéis dado cuenta de pues, que a lo mejor que era mentira, ¿cómo os habéis sentido? Pues miedo, porque claro, sí, yo puedo identificarla, pero seguro que hay gente que no. Entonces es como que te están metiendo información en la cabeza que en ningún momento sabes si es real. Entonces al final, pues es manipulación. Sí, yo igual, yo miedo y un poco como sentirme tonta, como Sí, que sí, no sé, que diciendo, es me han fácil, engañado sí, y yo me lo he creído. sí, es muy fácil colártela y yo seguro que muchas también me las han colado. Y además, seguro que también habéis tenido la situación de que algún amigo o amiga de repente ha venido corriendo y os ha dicho, oye, no sé qué, os ha contado una historia, os lo habéis creído y luego resulta que es una fake news, ¿verdad? Sí. En algún momento os habrá pasado seguro, Mm. porque eso al final es lo que consiste también un poco el tema de las fake news. Vale, buenos días, bienvenidos al podcast de Europeans Against Fake News. Vamos a hacer un par de preguntitas, vamos a ver qué tal habéis llevado este día. Comentadme un poco lo que habéis hecho hasta ahora con nuestros compañeros. Esta mañana has dado una charla y todo eso, ¿no? Sí, nos Cuéntanos. han dado una charla en la cual hablaban sobre las noticias falsas que se propagan por internet, TikTok, Instagram sobre todo, Ujú. y sobre tipo de noticias falsas, donde las clases de segundo de la ESO y tercero nos han hecho unas preguntas diciendo tipo, ¿esta creéis que es una noticia falsa? Y la gente ha dicho que sí, sí, o si no, y lo hemos hecho en el salonet, bueno,
al principio y luego cada uno en su aula. ¿Vale? ¿Conocíais lo que eran las fake news previamente o os ha pillado de nuevo? Sí, sabíamos noticias, pero no sabíamos que había tantas falsas o que por internet y por todo eso habían tantas noticias falsas que vemos diariamente y no nos damos cuenta. Y el cómo tratarlas, ¿no? También, en plan, Claro, cómo Cómo considerar, detectar que es una noticia falsa, sí. Vale, ahora, por lo que sé. Hola, muy buenas. Hoy estamos aquí con nuestro experto Nacho Chambó. para hablar sobre las fake news y el cambio climático. Antes de profundizar en el tema en discusión, estaría bien saber, desde tu punto de vista, qué son las fake news y un poco saber cómo se lo explicarías a la gente joven. Vale, pues realmente las fake news son noticias falsas. El propio nombre lo dice. Al final son noticias que muchas veces pretenden engañar y por desgracia la gente joven, que es la que está más expuesta en todo el tema de las redes y diferentes canales. Esto sería como la definición. ¿Cuál crees tú que sería la razón principal detrás de estas fake news y la intención de la gente que los hace? Además, desde tu punto de vista, ¿quién creías tú que sería el interesado, la persona que hace esta serie de fake news? Vale, me has hecho varias preguntas. Vamos a ver. Por parte, sí. Principalmente, yo creo que las fake news muchas veces vienen por grandes empresas que lo que quieren es utilizar esto como estrategias para vender más. Y eso sí que es de veras que hay un sector, diría que un 20-30%, que son gente normal que está en su casa y le divierte hacer este tipo de memes. Ellos lo ven más como un meme, una broma, pero que por desgracia, por las redes sociales o por diferentes canales, va llegando a más gente y gente que este meme o esta broma que empieza siendo así termina siendo una verdad que cree mucha gente. Y sobre todo creo que esto es uno de los peligros. Como comentaba también, está el tema de las empresas que lo utilizan como simples estrategias. Comentaba, por ejemplo, antes el tema de los 10.000 pasos. El tema de los 10.000 pasos siempre nos han dicho que es algo bueno para la salud cuando realmente viene desde una empresa que vendía smartwatch en China, que su propio producto se llamaba 10.000 pasos en chino. Ya. Como propuesta de marketing, a lo mejor, Correcto. desde ciertos ámbitos, es un buen punto de vista. Volviendo otra vez a tu punto de vista, quería saber, pues a lo mejor, cuáles crees que son los principales impactos que se pueden ver reflejados en los jóvenes, en las personas jóvenes, y cómo esto les puede llegar a afectar en su vida diaria. Pues directamente el atribuir la verdad a lo primero que vemos. Es decir, la gente, lo comentaba también, pasamos de media por debajo 5 horas al día consumiendo contenido. Y los jóvenes bastante más. Teniendo en cuenta que el 20% son fake news, estamos hablando de 1 de 5 horas que consumimos contenido que es falso y es mentira, que creemos que es verdadero. Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Pues el que vayamos divulgando, la gente vaya comentando incluso en sus círculos más pequeños mentiras que creemos como verdades. Soc Jorge Domingo, soc periodista i politòleg, treballo en comunicació política i en el meu dia a dia, pues, moltes voltes el meu treball se veu afectat per les fake news. Pues, una fake news jo diria que té com 3 pilars fonamentals, no? Primer, que és una informació que és falsa o enganyosa, és a dir, que no és precís que sigui una cosa inventada, pot tindre com una part de veritat, però pot ser una informació sesgada, no? Quan contes una part d'un fet i te'n votes una altra, o simplement una informació que no és clara o és exacta i que l'objectiu és confondre. O sigui, no és que sigui 100% inventada. Després també diria que té una aparència de veracitat, és a dir, se presenta d'una manera en la que el públic pugui entendre que és una notícia certa, que prové d'una font fiable, com pot ser un mitjà de comunicació o un organisme oficial. I jo diria un tercer element que moltes voltes passa desapercebut, però que és clau, que és que té l'objectiu o la missió d'enganyar o de confondre, perquè al final una fake news mai és algo aleatori que algú fa per entretindre, té un objectiu final que és el d'enganyar, desinformar, crispar o enfadar a la gent. Això són les 3 coses que té una fake news. Pues jo diria que tenen com dos efectes principals. El primer és el de desinformar a la gent, és a dir, que no tinguin bona informació sobre determinats temes perquè a algunes persones no les interessa que tinguin bona informació sobre aquests temes, i també un altre efecte és el de crispar, no? El d'enfadar a la gent, posicionar-la en extrems de pensament sobre uns temes concrets o que també fa que generi desafecció sobre algunes institucions, ja siguin polítiques, culturals, socials, no? Jo diria que són aquests dos.
Eh, jo pense que, bueno, primer que res, no podem oblidar el paper clau que tenen les xarxes socials en tot aquest fenomen, perquè al final el trànsit d'informació és molt més democràtic. Ara, abans, fa 20 anys, la informació tenia un filtre que eren mitjans de comunicació, per tant, tot passava per ahí, per uns periodistes que suposadament tenien una formació, una ètica professional i que la informació estava contrastada, corroborada. Actualment, amb les xarxes socials, qualsevol persona pot ficar un tuit, pot ficar un post, doncs és molt més lliure. Tant la manera el fet d'enviar informació també com el de rebre és molt més democràtic, accedir a la informació i molt més fàcil. Després també les noves tecnologies, amb la facilitat que tenim avui en dia per a fer una pàgina web, que és molt senzill, amb la intel·ligència artificial cada vegada més. Doncs, tota aquesta democratització de la informació, tant de generar-la com de rebre-la, ha tingut coses molt bones en les nostres societats, però també molt males. Doncs, és un canvi comunicatiu molt important i per això ara moltes voltes veig gent que no, el sistema en el que vivim se ressent un poc d'aquestes fake news perquè el sistema social i polític d'ara se va dissenyar fa 40 anys quan la informació tenia uns cauces diferents i tot se consumia de manera diferent. Per tant, ara el que hem de veure és com adaptem el sistema polític i social a les noves tecnologies, perquè estem veient que se resiente. Pues un poco para entrar ya en el tema, quería saber un poco, pues, si alguna vez en vuestra vida, a lo largo, bueno, de los años, habíais tenido alguna experiencia cercana a lo que son las fake news, ya sea, pues, que a lo mejor hayáis reconocido una fake news, o a lo mejor habéis caído, ¿no? Os habéis creído una noticia que realmente no era de verdad. ¿Habéis estado alguna vez en esa situación? Sí, de pequeña, cuando una chica más mayor me dijo que iba a haber una guerra y yo me preocupé muchísimo y llegué a casa llorando y le pregunté a mi madre, me dijo que no, que eso era mentira, pero que a mí me afectó muchísimo porque una persona más mayor me dijese que iba a haber una guerra y que nos íbamos a morir todos, pues a mí me asustó mucho. Claro, es una situación un poco difícil, claro. Luego solo contrastas y ya sabes pues, que a lo mejor no es verdad. En tu caso, ¿tú has estado alguna vez en esa situación de a lo mejor has visto una fake news, te la has creído o no? Llego a ver alguna fake news y digo, a veces es una fake news que incluso es buena y me emociono, se lo cuento a alguien y dice, pero ¿cómo va a ser eso verdad? Y Claro, un poco también en eso consiste, ¿no? Que a lo mejor tú te crees que algo es bueno, o sea, no tiene por qué ser malo en realidad. ¿Cómo te sentiste a lo mejor cuando te diste cuenta de que eso no era verdad? pues como me emocionó esa fake news, pues me quedé como, no sé. Es como que te ves un poco chafado, ¿verdad? Sí. Ya. Y bueno, a lo mejor también pues habéis podido ver el caso pues en el que a lo mejor algún amigo o amiga vuestro pues se haya creído y haya pasado, bueno, lo mismo que contigo, pero al revés, ¿no? Eso os ha pasado alguna vez, entiendo, ¿no? En plan, con alguna noticia en concreto, a lo mejor. Pues no Es- sé, puede ser que algún TikTok que haya visto de algún influencer y sea, ¿lo has visto? No sé qué. Pues si eso es mentira, y, ay, no, yo me lo había creído. Ya, así. Pero eso suele pasar sobre todo porque nos pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Hoy en día el móvil está a la orden del día. ¿Creéis que, no sé, que a lo mejor los jóvenes deberían tener alguna herramienta, algún tipo de herramienta que les ayude a reconocer lo que son las fake news? En general, ¿creéis que es necesario? Sí, porque mucha gente cuando mira el móvil se traba muchas fake news y luego las cuenta y y pueden ser malas o buenas, pero luego afectan porque estás viendo otra forma, otra realidad, otra forma de vivir. Pero porque al final no es realidad lo que estás viendo y pues ya sea bueno o sea malo, te estás emocionando por una cosa que no es verdad. Tú piensas lo mismo, entiendo, ¿no? Sí, por ejemplo, algunas fake news que no solo los jóvenes, otras personas, empresas y eso que utilizan fake news para pues ganar más dinero y la gente se lo cree y compra eso cuando puedes comprar otro producto y que esa empresa no gane tanto dinero con una fake news. Ujú. Entonces, por eso mismo creéis que sí que es necesario, ¿no? Que a lo mejor de alguna manera se le dé herramientas a la gente joven pues para evitar que estas cosas pasen, ¿verdad? Vale. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo creéis que es posible comprobar o a lo mejor reconocer lo que son las fake news? ¿Cómo lo haríais vosotros? Pues miraría
en otras páginas web, o preguntaría a mis padres si saben y me ayudarían a buscar o a preguntar a algún profesional, no sé. Si ves alguna noticia que puede ser poco creíble, pues consultar otras webs, comprobar la información. Sí, o sea, como Entre- contrastarlo, sí. ¿verdad? Sí. O sea, esas serían las herramientas que a lo mejor utilizaríais. La página oficial, mirar si la noticia esa es verdad o no. ¿Cómo pensáis que la gente joven debería responder ante estas situaciones? O sea, ¿qué herramientas creéis que serían las necesarias para a lo mejor combatir este problema? Yo creo que para empezar, que supieran de la existencia y aprendieran a identificarlas. Y a partir de ahí, pues, reportarlas o hablar con los padres. Que Yo- estén informados. O sea, que la Sí. gente joven esté informada porque aparece, pues, lo hemos dicho, en muchos lugares, como por ejemplo ahora lo que más usamos, las redes sociales. Sí, que se informaran de otros sitios, en libros, que no solo se quedaran con lo de las redes sociales y ya está. Y bueno, yo supongo que entendéis que esto es importante también pues para que no se malinterpreten las cosas. ¿Vosotras por qué creéis que es importante? Bueno, supongo que estáis de acuerdo, ¿no? ¿Por qué Sí. creéis que es importante? En plan, el reconocer las fake news. Porque, claro, es que te pueden llegar a manipular desde ellas, entonces hay que reconocerlas para... También el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, si tú sabes de un tema y lo entiendes, al final no te pueden controlar. Sí, yo también creo que es que como hay cosas que como que nos influencian a nivel, yo qué sé, que da igual, pero hay cosas como más grandes como a quién votamos, o sea, la política, si nos basamos en cosas que vemos por TikTok, por Instagram, es que eso nos repercute a un nivel muy Sí, alto, sí. nos cambia posiblemente la forma de pensar, influye mucho en el pensamiento. La gente que no conoce las cosas y no las sabe, es muy fácil mentirle y Sí. decirle cosas, Sí, que nos puede repercutir. claro. ¿Vale? Eso está claro. Y a día de hoy, ¿cómo creéis vosotras que podéis a lo mejor diferenciar lo que es una fake news de lo que no es? O sea, ¿qué herramientas creéis que podríais usar para distinguir esas dos noticias, por así decirlo? Pues nos han explicado que hay aplicaciones que buscan la imagen, si hay alguna imagen en la noticia, pues buscan cuántas veces ha sido empleada, de dónde ha salido, o también el lenguaje o el autor. Sí, cómo están escritas las noticias y también la fecha de las noticias, el autor, sí, Y el sitio web, porque hay sitios web que son muy extraños. sí. Entonces, uno que sea conocido y que sea sobre una empresa o alguien importante. Ujú. O sea, que tengáis como una base Sí. para hacer contraste, o que la página sea pues, que esté verificada a lo mejor, o cosas Sí. por el estilo, ¿verdad? ¿Qué propuesta le harías a la gente joven para que ellos como que aprendan a lo mejor a reconocer cómo una noticia es verdadera o cómo podría ser a lo mejor una fake news? Y bueno, aparte, ¿qué herramientas o qué habilidades crees que son importantes para que, pues eso, que ellos aprendan a diferenciar entre una de verdad y una de mentira, una fake news y una noticia pues, auténtica? De esta pregunta podríamos hacer un podcast entero, Realmente sí. pero principalmente yo siempre recomiendo que se fijen bien en la fuente, que verifiquen bien el canal de información. Sí que es cierto que luego hay muchísimas páginas web en las cuales puedes contrastar esta información, incluso hay técnicas para subir la foto, por ejemplo, hacer la búsqueda inversa. Tú en Google de normal buscas palabras, ¿no? Correcto. Y nos da un resultado. En este caso, teniendo un vídeo, teniendo una imagen, podemos buscarla en Google y que nos dé ese texto o esa fuente de la cual viene. Entonces podemos ir contrastando. También comento muchas veces el tema de que si una noticia solo la has visto en un sitio, duda. Ya. Igual, claro, correcto. igual no es de veras. Es como si yo ahora mismo en mi canal de Instagram, en mi cuenta de Instagram, subo una publicación con una fake news en este caso de hoy está lloviendo o diluviando, relampegando en el Gemesí. En este caso hace un sol súper bueno. Si la gente que está fuera del Gemesí, por ejemplo, va viendo esta noticia y no la contrasta con realmente el tiempo que hace en Algemesí o en cualquier localidad, es una fake news que va cogiendo forma. Entonces, sobre todo es comparar, pero lo que más me gusta son dos palabras y es pensamiento crítico. Si una persona tiene pensamiento crítico, va a ser muy complicado que te engañen. Yo aquí igual
si quiero puedo decir cualquier mentira, la digo seguro, tú lo escuchas, la persona que lo esté escuchando y se lo puede llegar a creer. En este caso, si la persona que nos escucha tiene un pensamiento crítico y le hace un poco dudar o quiere realmente tener la verdad, va a irse a otras fuentes a comparar con otros podcasts, con fuentes como Google, fuentes como diferentes periódicos. No digo que siempre haya una verdadera, sino que tienes que comparar. Ni Google dice la verdad, ni la IA dice la verdad, sino compara diferentes fuentes y así al final también generas tu propia opinión. Juntando como varias cosas para contrastar información y buscar. Ahí está. Ahora, además, habéis estado en una clase con una serie de personas y habéis estado empatizando, o sea, centrándonos más un poco en el cambio climático, ¿puede ser? Vale, pues a raíz de eso vamos a hacer un par de preguntitas sencillas. ¿Por qué creéis que es importante proteger el tema del cambio climático de las fake news? ¿Por qué creéis que es importante evitar esos problemas? Puede ser que mediante fake news le restemos la importancia que tiene al cambio climático y la gente, es decir, debemos estar protegidos y saber qué hacer y las fake news no ayudan para nada en eso. De hecho, nos pueden estar dando una idea equivocada. Tú verás. Nosotros en mi grupo estamos trabajando sobre unos virus en la Antártida y eso no sabíamos muy bien si queremos o no, porque comparando con otras noticias del cambio climático que también nos hemos creído anteriormente, pues ha sido más difícil encontrar si es real o si no. Vale, o sea que básicamente habéis estado trabajando vosotras en grupos distintos, ¿puede ser? Sí. Vale, tú ya más o menos nos has contado de qué iba tu noticia, la tuya tu grupo, ¿qué noticia habéis tratado? En la mía, sobre unas medidas de protección en Oxford y hemos estado analizando si podía ser verdadera o no y hemos llegado a la conclusión de que era una fake news. Vale, ¿cómo habéis llegado a ese punto? ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión? Porque no nos parecían fiables las webs y los links que había en la noticia y el tipo de lenguaje, el cómo hablaban, es un poco lo que nos han enseñado antes, abajo. ¿Vosotros a qué punto habéis llegado? O sea, ¿es una fake news, no? Nosotros estábamos investigando sobre el virus de los que nos habla en la noticia y aún no habíamos encontrado muchas webs, pero las pocas que habíamos encontrado no tenían mucho lenguaje así fiable, un lenguaje tan formal, aunque estábamos mirando sobre los nombres del virus y no nos decían ninguna información que nos pudiera asegurar que era una noticia real. Vale, y por lo general, yéndonos un poco de ese tema, ¿cómo ubicáis que una noticia sea o no falsa, sea una fake news? ¿Qué utilizáis vosotras como herramienta para averiguar que es verdad o no esa noticia? Pues debemos comprobar las fuentes, el tipo de lenguaje, usar un pensamiento crítico, contrastar con otras webs y mirar sobre todo eso, que sea una web oficial y también, pues, según eso, sabes también si esa web ha publicado antes fake news o depende. ¿Tú más o menos haces lo mismo? Sí. Vale. ¿Y cómo creéis que la juventud debería enfocar el tratamiento de las fake news? ¿Cómo creéis que la gente joven, o sea, como vosotras, debería actuar frente a las fake news? ¿Cómo creéis? Pues ¿Cuáles serían los pasos que seguiríais vosotras o le diríais a los jóvenes? Si me asegurara de que la página o de la información que nos han dado es una noticia falsa, pues restringiría el sitio y avisaría al familiares y a gente que tenga cercana de que esta web da fake news y no es fiable. Nosotros, los jóvenes, consumimos mucha red social constantemente, nos llega mucha información y pues está bien eso, ¿no? De saber qué debemos hacer frente a las fake news. Recomiendo pues eso, que no nos creamos todo lo que sale porque haciendo scroll se pueden ver 1000 vídeos al día mínimo y recomiendo mucho pues eso, seguir los pasos que hemos nombrado antes y no creer lo primero que vemos sobre todo. Ai, sí, vamos, sí que me han colat moltes voltes, sí. De fet, és que fa poc me'n colaré una, però és que ara no me'n recorde. Però va ser un tuit, era en la jornada electoral, no me'n recordo exactament de què era, i vaig dir jo, és que no me'n recordo què era, però va ser res, la setmana passada. Vaig dir, ai, mireu aquesta foto que ha passat, no sé què, i acaba algú a dir, és fals, això no ha passat, o ja ho han desmentit. Però clar, jo ho havia pillat comptat, no havia hecho el desmentit, però sí, la setmana passada. Sí, és que és molt perillós perquè ja t'he dit, té moltes voltes l'aparència de veracitat. Bueno, jo crec que lo principal i més important és l'origen.
qui ha publicat això, quin mitjà ho arreplega, mitjà, pseudomitjà, plataforma digital, perfil, no? La persona que la font. També, jo crec que és un poc també de formació professional, no? De poder d'on venen les coses. I també és veritat que ara ja estic molt més alerta quan consumís contingut, sobretot online, de dir uau, això, però anem a mirar on va. Entonces, sí que és veritat que l'origen. Després també, jo soc una persona que estic com prou informat per el meu treball i també per un poc d'inquietud personal, doncs sí que tinc certa informació que dic que això no me quadra en el que sé, no? Vaig a mirar un poc més. I també quan un titular és com molt sensacionalista, molt tal, a mi sempre me sol xirriar. De fet, ahir moltes voltes el que passa en les fake news és que no és una informació falsa, és un titular molt sensacionalista i quan tens el cos de la notícia està desmentit del propi titular. ¿No? Entonces, ahí, pues lo que dije antes, que es como un poco engañoso. Entonces, yo también ho intento fer molt, no quedarme en el titular i entrar a llegir el cos. Però sobretot l'origen, o sigui, qui m'està donant la informació, jo crec que és prou clave. Totalment, i penso que ara mateix tenim com prou exemples d'això, és a dir, un exemple recent de la política europea. Fa 5 anys, quan Ursula von der Leyen va plegar a la Comissió Europea, la seva gran bandera era l'agenda verda europea. 5 anys després, amb l'opció de l'extrema dreta i amb tota la campanya de desinformació que n'hi ha al voltant de les polítiques verdes, de com se suposa que afecten negativament a l'agricultura, avui en dia l'agenda verda posa com un segon pla de la política europea i també del discurs de certs partits que antes la tenien com en el centre. No? I al final, a través de les fake news, el que s'intenta és com deslegitimar tot aquest moviment i atribuir-li causes que no són reals. A banda també, el canvi climàtic és un fenomen molt complex. Entonces, desconfia sempre de qui te vinga amb una explicació molt senzilleta de com s'arregla, de quales són les causes, de per què això és malo. O sigui, fugir sempre de la persona que tinga una resposta senzilla per a un problema supercomplex, perquè al final el canvi climàtic ho impregna tot, no se queda sols en el medi ambient, en los parajes naturales, té una repercussió a nivell social, polític, a nivell personal de com consumim la gent, aliments, com comprem roba, cotxes. A banda també té el seu impacte en l'economia, tot el tema de la reindustrialització verde. Té un impacte molt gran, és un fenomen transversal que té moltes causes, moltes conseqüències, té coses bones, coses males. Per tant, és un tema complex i crec que les fake news el que intenten és com simplificar-ho tot i a lo mal. És un poc pervers, la veritat. Bien. De ahora en adelante, o sea, yo entiendo que ahora con la información que vais a tener a lo largo de este día, de este proyecto, pues imagino que aprenderéis cosas que os ayudarán a lo mejor a combatir las fake news. ¿Cómo creéis que lo haréis en el futuro? ¿Creéis que al final es un poco difícil, pero bueno, conseguiréis contrastar toda la información? ¿Creéis que volveréis a caer ante alguna fake news? ¿Cómo creéis que combatiréis este problema, digamos? Pues a lo mejor, aunque seamos más mayores y ya sepamos más sobre este proyecto, alguna noticia falsa seguro que consiguen que parezca muy creíble, pero ya comprobar en otros sitios web, ya pues algunas que son menos creíbles las podremos comprobar. Ya sabremos más del tema. Nacho nos ha dicho antes que algunas webs para poder, imágenes y todo, para poder contrastar las que creemos que son falsas para ver si son verdaderas y algunas webs. Y yo creo que así, pues, si ahora en adelante para hacer trabajos o lo que sea, veo que hay alguna cosa que no me cuadra o veo que intento ver una fake news, pues ahora me ayudará más para saber si es verdad o no. De cara al futuro, ¿cómo creéis que podréis actuar frente a esta situación? ¿Cómo creéis que podréis verificar a lo mejor es verdad o que es mentira? ¿Cómo actuaríais? A ver, yo creo que esto nos va a ayudar mucho, pero en el futuro también, cuando seamos más mayores y tengamos más pensamiento crítico, podremos decidirlo y estar más firmes en nuestras opiniones, o no sé, creo que también sabremos dónde buscar. Sí, informarnos y ya
tener un pensamiento crítico, como ha dicho. Y como lo que nos habéis dado, o sea, estáis enseñándonos, también pues iremos con más conocimiento sobre estas cosas y lo que ha dicho mi amiga, pensamiento más crítico. Sí. Bueno, y para finalizar un poco, pues algún último pensamiento, alguna idea que puedas sacar en claro, a lo mejor de las fake news y cómo puede pues, afectar a la gente joven. Una reflexión que tengas tú. Sí, yo sinceramente pienso que al final lo que decía antes, las fake news no son, igual queda un poco raro en este podcast, pero no son ni lo peor del mundo, ni nos van, sino que creo que lo malo o lo bueno que han tenido las fake news es que nos han hecho mirarte a ti mismo y decirte, ostras, igual no estoy tan bien informando como creía, igual no lo sé todo, igual no me han educado como deberían. Y te das cuenta de que tienes un trabajo por delante, que realmente es un trabajo diario de aprendizaje. ¿Qué canal estoy consumiendo? Me creo lo que me dice la gente, lo comparo con otra información, verifico. También creo que las personas somos validadores de información. Si yo ahora te cuento algo a ti y tú lo cuentas a otra persona sin haber validado esa información, ¿la culpa es mía o es tuya? Ya. Es buena reflexión porque al final sí que es verdad que eso es lo que hace que las fake news acaben expandiéndose y lleguen a más personas y al final pues es como una bola de nieve, ¿no? Totalmente, y de hecho por eso las redes sociales, internet, sobre todo las redes en este caso, tienen ese potencial de fake news, o como de crear fake news. Sí. Y al final es la red social, el algoritmo lo que dice es que a lo que la gente le presta atención o interactúa con él es bueno. Ya está, no Ya. dice si es verdadero o falso, sino si yo consumo este contenido, si yo interactúo con él, si yo lo comparto, es que es bueno. Entonces le doy más viralidad, ¿no? Entonces así es como realmente se crea una fake news. Pero no es tan raro como que puede llegar a pasar en una ciudad o en un pueblo. Porque el ejemplo que te ponía, si yo vengo con una fake news, que igual creo que es de veras, te la comento a ti, tú se la comentas a tu círculo de amigos, ¡pam! Creamos una red de mentiras. Correcto. Que es lo que poco a poco se va haciendo más grande y a lo mejor te pasa de tu pueblo pues a las noticias, ahí está. al país entero, que todo puede empezar por Ahí una está. cosilla. Y me gusta el matiz que has hecho porque has dicho poco a poco. Lo que pasa es que las redes sociales ese poco a poco lo aceleran. Ya. Y es ese mucho. Se multiplica. Es Pasa de ese, sumarse a multiplicarse. ahí está. Es ese en minutos, en segundos, una noticia que es falsa, llega a toda España. Llega a una comunidad entera. Ya. Entonces, para mí esto sería la reflexión muchas veces que las fake news son peligrosas, hay que ir con cuidado, hay diferentes herramientas, hay diferentes protocolos que se puede seguir, pero principalmente todo pasa por el humano. Si tú estás educado, si tienes un pensamiento crítico, si contrastas información, si no comentas lo primero ahí, creo que es el mejor protocolo o la mejor solución. Creo que esto todo se reduce a antiguamente cuando en un pueblo se comentaba algún cuchicheo, ¿no? Algún cotilleo. Aquí en España somos mucho del cotilleo. Algún cotilleo que es mentira y se cuenta en la plaza del pueblo, se cuentan en las fiestas mayores, pam, pam, y en 2 meses todo el pueblo piensa que esta persona hace X. Ya. Y el problema es que ahora con las redes sociales eso es un proceso como mucho más rápido también. 100%, y mucho más rápido y que aparte hay mucho más contenido. Entonces, igual que antes solo había una persona que generaba contenido, en este caso, poniendo un caso Antena 3, la 1, actualmente tú eres un canal de comunicación y yo soy otro. Y si tú tienes TikTok y Instagram, ya eres tienes 2 canales de comunicación propios. Correcto. Y ese es el principal problema que veo que hay actualmente. Respecto a las noticias que habéis trabajado, bueno, más adelante vais a trabajar un par de noticias más y ya veréis lo que es el activismo creativo. Pero ¿qué creéis que es el activismo creativo? ¿Creéis que es algo bueno? ¿Creéis que es algo malo? Pues ¿Qué os imagináis que es? Pues de que cada persona puede mostrar su creatividad utilizando como de formas positivas, creando noticias reales y avisando de las fake news, o puedes crear con una noticia falsa utilizando muchos medios, así es muy fácil hacerlo y también es muy fácil no creerte las noticias si sabes cómo hacerlo. Por el nombre de activismo, pues yo creo que tendrá que ver un poco con la paz, con terminar un poco con esto de las fake news. Creativo, pues será, yo creo, lanzar mensajes positivos o intentar rebajar estas noticias falsas, pero mediante, no sé, medios creativos. Vale, sí que sé como resumen es bastante lo que quiere decir. Y luego además, vosotras en un futuro creéis que podríais convertiros a lo mejor en, bueno,
podíais ejercer para combatir los problemas del cambio climático a través, bueno, de pues, evitar las fake news y cosas de ese estilo? ¿Creéis que vosotros podríais combatirlo? ¿Creéis que lo haréis? Creo que está cada día en nuestra mano combatir el cambio climático, pero en un futuro tanto mal que pueden hacer las redes sociales, tanto mal como pueden hacer bien. Si terminásemos con las fake news, nos podríamos poner a difundir realmente los consejos que nos da la gente que sí que sabe sobre el tema, todos estos meteorólogos, disculpe, toda esta información que sí que sabemos que es válida, difundiéndola yo creo que podríamos ayudar mucho y eso es una cosa básica que podríamos hacer en un futuro, pero quiero dejar claro que ahora mismo en nuestro día a día también tenemos esa posibilidad de ayudar. Exacto, yo pienso igual y que ahora o en un futuro, como bien has dicho, podemos advertir a las personas, igual que habéis hecho nosotros, para que no nos fiemos de lo primero que creamos y validemos la información que nos están dando para saber si es real y asegurarnos. Y el tema del activismo creativo, ¿os hacéis una idea de lo que es, más o menos? ¿Qué me podríais decir que es activismo creativo? Más o menos. El activismo creativo. ¿Sabéis lo que es el activismo? Diría que sí, creo que es, por ejemplo, una persona la cual defiende un punto, lo Vale. defiende mucho porque cree que lo que está pasando con esa cosa es muy injusto. Y yo creo que creativo sería que hace lo mismo que hace, por ejemplo, Greta, que también es activista, pero de una forma más creativa, no de una forma... Bueno, sí, más o menos sería eso. Yo creo que, como hemos visto antes en la actividad anterior, la creatividad también puede ser que quiten una parte de la verdad de la noticia o de lo que podría ser el problema y pongan alguna cosa que es falsa para que impacte más el tema. Entonces, yo creo que el activismo creativo, así, pues es como lo que ha dicho él, que defienden un tema, pero que a lo mejor ese tema tiene algunas cosas que no son ciertas. Yo pienso igual como mis dos compañeros, que defienden un tema, pero a lo mejor una noticia falsa, simplemente con cambiar dos frases importantes, cambia la noticia, ¿no? De falsa a real. Y sí, es lo que han dicho mis compañeros. Vale, y ahora ya una pregunta más de cara al futuro. ¿Vosotros ahora mismo pensáis que en un futuro vosotros vais a intentar trabajar el tema del cambio climático? ¿Intentaréis evitar problemas con las fake news? ¿Intentaréis combatir estos problemas que surgen a raíz de las fake news y los cambios climáticos? ¿Intentaréis actuar para mejorar esta situación de alguna manera? Bueno, visto así, ahora mismo estamos en un punto en el que las fake news están bastante recientes, entonces yo creo que en un futuro, pues a lo mejor sí que haría algo para hacer que las fake news pues no fueran a más. Y respecto al cambio climático, ¿intentaréis hacer algo para pues, evitar los problemas que puedan surgir a la hora de, no sé, intentar ser activistas en el sentido de pues, mejorar la situación en la que estamos? Pues como ha dicho mi compañera sobre las fake news, que van incrementándose poco a poco, pero ahora lo que has dicho tú sobre los activistas y todo eso, yo creo que no sería un activista como Aula, sí que sea un activista como más solidario, que lo único que quiere es una buena causa, pero no de las formas tan extremas que estamos viendo hoy en día, ya que las fake news poco a poco se están incrementando, como ya han dicho. Y seguramente habrá un momento donde sean tan grandes como puede ser ahora algunos problemas que ya tenemos hoy en día, y lo mejor sería que poco a poco todo el mundo fuera un activista, pero no así, activista de oficio, activista que ayudara diciendo esto es falso, reportarlo, lo he buscado, y así ayudaremos a un bien mejor. Yo pienso lo mismo porque ahora mismo las fake news están muy activas, ¿no? Muy recientes. Y no simplemente pasa con el cambio climático, ¿no? Sino con muchos temas. Y la verdad, como ha dicho mi compañero, intentar ser más solidarios, ¿no? Todos, para que no aparezcan tantas fake news, porque no son ciertas. Y
intentar pues entre todos que no aparezcan tantas o estar más, comportarnos más, decirlo más, que no son ciertas. El cambio climático ahora está muy reciente y poco a poco va más. Entonces yo lo de activista no me consideraría porque sí que hay que tener mucho valor para hacer estas cosas. Yo creo que, a ver, hay bastantes manifestaciones contra el cambio climático y poco a poco se están creando, por ejemplo, coches en los que no se utiliza gasolina, que después provoca un humo Sí, que las emisiones pueden perjudicar al medio ambiente. Sí, pues yo estaría apoyando a esas cosas que hacen que mejore el planeta. Vale, pues muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Para más contenido, entrad en el canal de YouTube de Europeans Against Fake News.